Esta receta de pastel está perfecta para sorprender. Imagínate la combinación perfecta entre un red velvet súper suave, capas de bizcocho de chocolate intenso, un relleno cremoso de cheesecake que hacen que cada rebanada sea espectacular. Lo mejor es que te voy a enseñar paso a paso cómo lograrlo sin complicarte, así que quédate hasta el final porque este puede convertirse en el pastel más impresionante que hayas hecho. Esta receta tiene diferentes elaboraciones. Vamos a empezar con el cheesecake, pero primero suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esa forma YouTube te va a recordar cada vez que publicamos un nuevo video. Y ahora sí, aquí tengo queso crema. Este lo tengo frío, lo puedes tener también a temperatura ambiente. Esta parte la puedes hacer con batidora, pero la intención es meterle la menor cantidad de aire posible al cheesecake. Entre más a temperatura ambiente esté tu queso, pues más fácil se te va a hacer batirlo. Pero mira, este estaba casi, o sea, tenía como 10 minutos que lo saqué del refri y esta consistencia está perfecta. Justo en este momento le voy a añadir azúcar. Es azúcar regular, también se le dice azúcar estándar. Es el azúcar común, pues, con la que regularmente endulzarías tu café. Vamos a mezclarla con el queso crema. Trata de deshacer todos los grumos, pero tampoco pasa nada si en este punto te quedan algunas bolitas, o sea, son de queso, así que pues no pasa nada. No es como cuando te comes un grumo de harina. Y voy a separar esto un momento. Como no quiero ponerle mucho aire aquí al queso, esto es para que no se vaya a cuartear. Lo que voy a hacer es romper los huevos en otro recipiente. Así también voy revisando que los huevos estén en buen estado y que no se vaya ningún trozo de cascarón. Los voy mezclando aparte para que se integren más rápido con el queso sin incorporar aire a la mezcla. Y en este momento pongo también la esencia de vainilla. Aquí sigo mezclando con esta y no con el globo batidor para no meterle aire, y justo ya que lo tengo así bien incorporado con los huevos, ahora vamos a agregar la crema. Esta puede ser crema agria, crema de leche, crema para batir. Yo voy a usar media crema, que es la que generalmente uso para los cheesecake, queda muy bien. También le voy a poner un poquito de jugo de limón. Y también le vamos a poner fécula de maíz, que también se le conoce como maicena, pero natural. Y terminamos de mezclar todo muy bien. Y al final te va a quedar una mezcla como esta, así súper bonita, homogénea, me encanta. Y ahora vamos a ponerla en el molde. Este es el molde que yo voy a usar para hacer todas mis elaboraciones. Este es un molde de 22 centímetros y a mí me da más seguridad, y es lo que te recomiendo, ponerle un papel encerado en la parte de abajo. Si quieres también puedes ponerle un poquito de aceite en spray antes de poner tu preparación. Y te lo vas a llevar a hornear a un horno previamente precalentado por 10 minutos a 180 grados centígrados. Como el cheesecake va en baño María, yo lo que hago es meter una bandeja con agua caliente en mi horno en la parte de abajo. O sea, como mi horno está chiquito, yo lo hago de esta forma. Primero meto la bandeja y después voy a meter el cheesecake en la otra bandeja. Pero si tu horno está grande, o sea, debes de poner una fuente más grande que tu molde y ahí vas a poner tu molde en baño María. Mientras está haciendo el cheesecake, vamos con nuestra siguiente elaboración. Este es un bizcocho de chocolate. De hecho, este pastel lleva bizcocho de chocolate y bizcocho de red velvet. Ambas recetas ya están en el canal, pero te las voy a poner aquí completitas. Mira, vamos a empezar haciendo un buttermilk casero. Aquí tengo leche entera y vinagre. Este es leche entera y este es vinagre de manzana, pero también puedes cortarlo con jugo de limón o vinagre de alcohol de caña. A veces me preguntan que si es necesario esto de hacer el buttermilk. En realidad lo puedes hacer con leche normal, pero créeme que esto le va a ayudar muchísimo a tu miga. Ahora lo voy a dejar reposando y vamos con los ingredientes secos. Esta es harina de trigo de todo uso y ya está cernida, pero igual la vuelvo a pasar por un colador.
Y aquí mismo voy a agregar cocoa, también pasándola por un colador. Este paso sí es importante, es decir, cuando estamos haciendo bizcocho sí nos conviene pasarlo por un colador porque esto ayuda a deshacer los grumos más grandes principalmente y también pues para que, por ejemplo, la cocoa generalmente cuando hay mucha humedad o aunque no haya humedad le encanta hacerse pelotitas, así que te ayuda con la esponjosidad y pues también para deshacer los grumos. Aquí mismo vas a poner el polvo para hornear y recuerda que las cucharaditas de este siempre van al ras. Añade también una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y no te olvides de poner siempre una pizquita de sal. Vas a mezclar esto, bueno, pero también vas a añadir en este momento azúcar. Es el azúcar estándar o azúcar común y ya sé que ese no cuenta como ingrediente seco exactamente, pero ponla en este momento aquí, así nos va a funcionar esta receta. Esta receta de pastel de chocolate yo la hago para todo, me encanta y es la que te recomiendo. Vamos a reservar esto un momento. Vamos a empezar con los huevos. Estos cáscalos de 1 por 1 en un recipiente aparte. Yo te recomiendo que lo hagas así en un recipiente aparte porque de esa forma puedes verificar que los huevos estén en perfecto estado o que no se te vaya ningún pedacito de cascarón en la mezcla o que no se te vaya a contaminar en caso de que algún huevo no esté bien. Ya que pusiste los huevos te vas a traer todos tus ingredientes líquidos. Aquí tengo la leche, agua caliente y aceite. En este momento tu leche ya se va a ver así muy cortada y eso es completamente normal. Comienzas a batir los huevos en velocidad baja y poco a poco vas añadiendo el aceite. Una vez que el aceite esté incorporado, vas a agregar aquí también la leche, que se ve así, que es nuestro buttermilk, y finalmente vamos a poner aquí también el agua caliente. Deja que todos los líquidos se integren correctamente y ahora sí te vas a traer tu mezcla de polvos mágicos, o sea, tus ingredientes secos, y los vas a ir añadiendo a la mezcla poco a poco. Asegúrate de que todo se integre muy bien, puedes pausar la batidora, raspa las paredes y el fondo del tazón para verificar que los secos se terminen de integrar. Y terminas de batir por unos segundos más, no batas demasiado, solamente hasta que veas que los ingredientes ya se integraron. Y ya tengo aquí nuevamente mi molde preparado con un papel encerado. Es la misma medida del molde del cheesecake que usamos. Voy a poner la mezcla en el horno. Generalmente yo tengo mi horno precalentado. Ahorita como tengo el cheesecake, es importante que sepas que el cheesecake primero le apagué al horno. O sea, te vas a dar cuenta que ya está listo cuando se ve ligeramente así unas burbujitas doraditas o lo mueves y ya no se mueve la mezcla. O sea, ahí ya está listo. En mi horno te voy a dejar el tiempo que tardó. Yo lo apagué, lo dejé 5 minutos con la puerta cerrada, después le abrí la puerta así un poquito, unos 5 centímetros y ahí lo dejé 15 minutos y ya después le abrí un poquito más y ya tiene ahorita como 20 minutos ahí enfriándose. Eso es para no hacer un choque de temperatura y no se cuarte. ¿Tú has visto que le salen unas grietas al cheesecake? Bueno, ahorita vas a ver el que yo acabo de sacar del horno, como está súper bien y te recomiendo que lo hagas así. De hecho, ya el molde ya ni está tan caliente, o sea, ya se puede agarrar así, está tibio. Lo que voy a hacer es pasarle una espátula por toda la orilla y lo voy a dejar enfriar a temperatura ambiente más o menos una media hora, unos 40 minutos más y después lo voy a llevar a enfriar completamente al refrigerador. Lo puedes tapar con un plástico film y lo dejas enfriando toda la noche. Ahora sí, ya que tienes la mezcla, te lo vas a llevar a hornear. Mi horno pues estaba tibio porque todavía tenía el cheesecake, lo dejé 5 minutos, pero si estás haciendo la elaboración desde cero, precalienta tu horno por 10 minutos.
Para empezar vamos a hacer un buttermilk. Aquí tengo vinagre de manzana, pero también se puede hacer con vinagre de alcohol de caña o jugo de limón. Vas a agregar el vinagre a la leche, esta es leche entera y vas a notar que esto se empieza a cortar. Mira, es que esto de verdad es casi al instante, pero si no notas que es al instante, no pasa nada, igual el efecto va a ocurrir. Esto ahorita no lo vamos a usar, así que resérvalo. Vamos con los ingredientes secos. Esta es harina de trigo de todo uso, aquí voy a agregarle cocoa en polvo. También le vamos a poner un poquito de sal y también polvo para hornear. De esta necesitamos 1,5 cucharaditas. Mezclamos bien para que esto se combine y se integre mucho mejor. Y a esta mezcla le llamamos polvos mágicos. Ahora sí, los reservamos y te vas a traer tus huevos. En esta parte no quiero ser muy repetitiva, pero pues ya sabes lo de los huevos, ponlos aparte para evitar impurezas en la mezcla. Aquí mi bebé decidió ayudarme un poco con la mezcla porque obvio él lo hace mejor que yo. Bates los huevos un poco y enseguida pones el azúcar. Y mientras no haya harina puedes aumentar la velocidad de la batidora para que la mezcla se haga más rápido. En este momento pones la vainilla y también añades el aceite. Este es aceite vegetal neutro del que normalmente usas para cocinar. Puede ser de maíz, canola, soya, etc. Ahora te vas a traer la leche que podría verse así de cortada en este momento y la vas a poner con la mezcla alternándola con los polvos mágicos. O sea que pones un poco de la mezcla de harina, un poco de leche, un poco más de secos y un poquito de leche y así hasta que termines con todo. También en este punto sí tienes que revisar que tu batidora esté en la velocidad mínima, porque si bates en exceso, la harina podría desarrollar el gluten y el bizcocho podría quedar apelmazado. Puedes agregar el colorante rojo en este momento y sí ponle más o menos mínimo 1/4 de cucharadita de colorante, porque en ocasiones, dependiendo la marca, pueden perder un poco de color durante el horneado. Esta es la parte favorita de mi bebé y es que pongo una cucharadita de vinagre con media cucharadita de bicarbonato de sodio y la pongo junto con la mezcla que ya tenemos lista. A él le gusta mucho que se hagan burbujas. Recuerda pasar una espátula por las paredes del tazón para terminar de integrar la harina por completo. Te traes el molde con el que estás trabajando, que también podría ser de 20 centímetros, y recuerda engrasarlo bien. Pones la mezcla, nunca pongas más de 3/4 partes, o sea, siempre déjale un espacio para que crezca. Y te lo llevas al horno previamente precalentado a 180 grados por aproximadamente 50 minutos. Y una vez listo, lo dejas enfriar por completo. Como crema para acompañar el sabor de este pastel delicioso que va así relleno de cheesecake, pues vamos a hacer un frosting de queso crema. Entonces, aquí tengo mantequilla sin sal. Esta está a temperatura ambiente, es decir, está muy suavecita y la vamos a ir poniendo toda así directamente en nuestro tazón para batirla. La dejé a cremar poquito y en este momento voy a agregar aquí azúcar glass, pero esto hay que hacerlo en partes. Empieza en la velocidad más bajita de tu batidora y poco a poquito, como veas que se integra, la vas aumentando y ahora sí sigues agregando un poco más de azúcar hasta terminar. Esto lo hacemos así para evitar que el azúcar salga volando y además para que se integre mejor. Ya que esté integrado, vas a agregar también la esencia de vainilla y recuerda raspar las paredes del tazón. Cuando estoy haciendo el frosting, sí prefiero que la esencia de vainilla que estoy usando sea transparente.
Tampoco tenemos que batir en exceso, solo hasta que se vea así cremosita y bien integrado. La mantequilla recuerda que estaba a temperatura ambiente, pero el queso crema, este sí tiene que estar frío porque no queremos que se ponga muy aguado, que pierda la estructura esta cremosa que tiene. Lo que yo voy a hacer es cremarlo un poquito aquí en un recipiente aparte. Todo este procedimiento lo puedes hacer con batidora de mano. Generalmente yo así lo hago y aquí es solamente unos segundos. O sea, ahorita lo estoy haciendo a mano y pues tardo un poquito más, pero nada más debes de ver que el queso se haya puesto así un poquito cremosito. O sea, no tienes que batir demasiado en caso de que lo estés haciendo con batidora de mano. Y también te he mostrado cómo hacer con batidora de mano todo el proceso desde la mantequilla. Y mira, ya que lo tienes así, ya cambió su consistencia a más cremosita, vamos a irlo añadiendo con la mantequilla poco a poco. Lo único es que aquí cambié a usar la pala. Si estás usando batidora de mano, sigue con los globitos que trae la batidora y hay que ponerlo lento y en la velocidad más bajita de tu batidora. Tengo que decir que en este punto el queso ya no está tan frío. Aquí ya pasaron como 20 minutos desde que lo saqué del refrigerador. Aún se mantiene firme, pero ya perdió temperatura. Y esto está excelente, así se va a integrar mucho mejor con la mantequilla. Y listo, ya tienes tu frosting de queso crema delicioso. Este lo voy a dejar aquí y me voy a traer todas mis otras elaboraciones para armar nuestro pastel nivel delicia. Ya me traje mis 2 bizcochos y lo primero que voy a hacer es cortarlos en capas. Puedes usar un cuchillo de sierra o esta herramienta. Este nivelador es económico, tus pasteles quedan con un resultado profesional. Te dejo cómo puedes conseguirlo en la descripción. A mí me gusta cortarle estas partes de arriba para que quede más bonito, más parejita la rebanada, pero dime tú qué haces con estas pancitas. Yo lo que te sugiero es que hagas productos como pastelitos estos individuales. Hay muchas ideas que puedes hacer en muchos empaques, o también puedes hacer otros productos como los K-Pops, o te los puedes comer con un vaso de leche, están deliciosos. Ya que tienes tu bizcocho cortado en capas, voy a empezar a armarlo. Aquí tengo ya mi base giratoria y puse un poquito de la crema en una manga pastelera para que sea más fácil. Y ahora voy a empezar a rellenar con el frosting de queso crema. Primero lo aplico con la manga, aliso con una espátula y después pongo la siguiente capa de bizcocho. En esta parte voy a poner muy poquito del frosting de queso crema porque enseguida vamos a poner el cheesecake. O sea, lo que quiero es que pegue un poquito. Aquí tengo ya mi cheesecake, este ya estuvo en refrigeración toda la noche y lo voy a poner en medio. Le doy unos golpecitos al molde y cuando ya salió trato de acomodarlo con el resto del pastel y le retiro el papel con el que lo horneé. Y nuevamente le voy a poner muy poquito del frosting solo para que pegue bien con el bizcocho. Y ahora pongo la capa de mi bizcocho de Red Velvet. Si quieres puedes ir humedeciendo cada capa de bizcocho con almíbar, pero eso ya es opcional. Voy a poner nuevamente el relleno de frosting de queso crema. Ya que lo tienes así armado, ahora voy a empezar a cubrirlo con más frosting con una capa delgadita que es la capa atrapamigas. Aquí no importa que no te quede tan alineado, lo que queremos con esta capa es sellar todas las migas que tiene el pastel para que nuestra decoración quede más bonita. Y ahora sí te lo vas a llevar a refrigerar.
Para la decoración el frosting no es lo ideal, a menos que lo vayas a tener en refrigeración, o sea, sí está delicioso, pero digamos que no resiste tanto la decoración. Entonces aquí tengo yo 312 gramos que me sobraron de mi frosting y lo voy a combinar con crema para batir. Esta es crema para batir vegetal, la vamos a llevar al punto de chantilly y las voy a combinar para que quede una decoración más resistente. Empiezo a batir la crema en velocidad media alta y cuando va a medio punto, ahí empiezo a agregarle el frosting de queso crema en partes. El resultado es muy parecido a la receta de chantilly con queso crema que ya compartí hace tiempo la receta aquí en el canal, pero en mi opinión esta mezcla quedó mucho mejor. Nuevamente te traes tu pastel ya que enfrió un poquito y ahora sí vamos a empezar con la decoración. Yo empiezo poniendo la crema por la parte de arriba con una espátula de ángulo y después empiezo a aplicarla por los costados. Ya que tengo la crema alisada en la parte de arriba y también le puse crema por los costados, ahora le voy a pasar esta raspa que tiene así este efecto de piquitos para que quede un diseño más bonito. La tienes que poner un poquito así como en ángulo de 45 grados y no presionar demasiado. Se llama peine alisador, es de Wilton, tiene 6 acabados, a mí me gusta mucho. Y me encanta que estas herramientas, o sea, ya hacen la mitad del trabajo por ti, o sea, te dejan un acabado muy bonito. Esta te voy a dejar el enlace de donde puedes conseguirla abajo en la descripción por si quieres comprarla. Aquí retiré el exceso de crema de los bordes. Y para ayudar a que tu crema se vea más lisita, si la notas que está un poquito porosa, vas a ponerle muy poquita agua natural. Puse el resto de la crema en una manga pastelera con la boquilla 6B y voy a empezar a hacerle este borde. Finalmente le voy a poner un copito con la misma boquilla. Yo le voy a poner 8, puedes ponerlos dependiendo de la cantidad de rebanadas que saques. Yo voy a sacar 8 y por eso le voy a poner 8. Salen 8 o 10 rebanadas gigantes, o sea, tipo para cafetería o restaurante, pero este pastel rinde un aproximado de 25 porciones en un corte para fiestas. Finalmente pongo las cerezas para terminar con mi decoración. Me encanta cómo se ve, sencilla pero súper bonita. Yo sé que esta es una decoración muy sencilla, es una decoración bastante clásica, se ve súper bonita y lo fácil, o sea, lo mejor es que está tan fácil que cualquiera puede hacerlo, pero lo mejor está por dentro. O sea, yo tenía muchísimas ganas de hacerte este pastel nivel delicia. Es una combinación de cheesecake con pastel de red velvet y pastel de chocolate. O sea, es que el relleno de cheesecake ya lo hace todo y te queda esta rebanada impresionante y deliciosa que a todo mundo le va a encantar. Este pastel lo puedes hacer así para vender entero, lo puedes hacer para un cumpleaños con alguna otra decoración. Recuerda que hace poco te publiqué un video de todas las tendencias de decoración de este año y tienes el video del año pasado, que hay muchas decoraciones que siguen de moda. Te dejo ese video aquí en una tarjeta, también abajo en la descripción, para que te inspires en caso de que lo vayas a hacer para algún cumpleaños. Pero puedes hacer este pastel para vender entero y puedes hacerlo así, o sea, pastel para vender por rebanadas también se vende súper bien. Y mira cómo luce la rebanada por dentro. Así quedó este increíble pastel de red velvet con chocolate, relleno de cheesecake súper cremoso, con una presentación espectacular. Así cada rebanada es perfecto para cualquier ocasión especial. Además de ser una receta deliciosa, también es una excelente opción si quieres empezar a vender postres, pasteles por rebanadas. Este es de esos pasteles que llaman la atención desde que lo ves y yo creo que se vende súper bien en cafeterías, restaurantes, en vitrinas así de postres, incluso en porciones individuales o para pedidos especiales. La combinación de sabores, la textura y el corte hace que se vean como un postre de verdad nivel delicia, ideal para esos clientes que buscan algo diferente y más elegante. Tenía muchas ganas de hacer una receta de pastel porque últimamente te compartí decoraciones, pastelitos individuales, postres sin horno, pero tenía
haya ganas de hacer así una receta súper delichu. Y escríbeme en los comentarios qué te pareció. Lo que más me gusta es que este es de esos pasteles que ya sabes, de esos sabores de pastel que puedes llevar a vender en cafeterías, que puedes ofrecer en restaurantes o que puedes vender así como que es exclusivo así de tu pastelería. Se ve súper llamativo, me encanta cómo se ve la combinación, pero lo mejor, de verdad lo mejor es el sabor. Espero que te animes a probarlo, espero que me mandes tu foto si es que lo haces. También me gusta mucho ver cómo te quedó a ti. Y de hecho, bueno, hace poco les puse aquí en la sección de comunidad, ahí a veces les pongo encuestas, pero siempre me gusta saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios tú qué opinas. ¿Qué es lo que a ti más te convence en un pastel? O sea, yo tengo mi respuesta bien definida, pero dime tú si lo que prefieres es la decoración o el sabor, o es también un poquito una mezcla de dos. Escríbeme en los comentarios para saber tu opinión. Y si haces esta receta de este pastel de red velvet con chocolate relleno de cheesecake nivel delicia, envíame tu foto porque me gusta mucho verlas. Me las puedes enviar a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, si quieres puedes decirme nena. Aquí te dejo mis redes sociales, en todas me encuentras así como nivel delicia. Y bueno, me las puedes mandar más fácil, yo creo que por Instagram o por Facebook en mensaje privado, porque pues me gusta mucho ver sus fotos. Y antes de irme, quiero darle las gracias también a todas las personas que son miembros de la comunidad. Gracias por su, pues, por su apoyo. Ahorita si no puedes hacerte miembro, recuerda que siempre puedes compartir los videos, suscribirte, dar like, comentar, todo eso nos ayuda mucho. Pero a todos los miembros siempre en agradecimiento, pues ya sabes que ponemos sus nombres. Todas estas personas que están aquí, pues son un granito de arena en nuestro canal, de verdad nos ayudan muchísimo y se los agradecemos un montón. Pero pues también apóyanos interactuando con este video, compártele esta receta a alguien para que te haga este pastel súper delicioso. Y recuerda que si quieres ver más recetas deliciosas, si quieres ver más decoraciones, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.